siempre dije que el género es histórico, como toda buena feminista, que no es biológico, que está construido históricamente, etc. Pero si prestan atención, el libro Las estructuras elementales de la violencia es un libro universalista, o sea, que habla del género como un cristal muy duro de romper y que va a través de, como les dije, desde la especiación hasta el presente como una gran prehistoria que nunca dejó de ser patriarcal. Entonces, en el fondo es un libro estructural, o sea, busca una estructura, un simbólico, trata al patriarcado simbólico, o sea, como una relación entre posiciones que se establece en la psique del bebé cuando él atraviesa el proceso de Edipo y se instala como sujeto en la sociedad, y que eso está todo en las estructuras, y por eso digo que es universalista. Entonces ahí se establece la ley del padre, en fin, uso mucho, hay un cruce muy grande entre Lacan y la antropología. Y ni la antropología ni el psicoanálisis son francamente historicistas, son más bien estructuralistas o postestructuralistas, o sea, lo que buscan es la estructura de la psique o la estructura de las relaciones de la sociedad. Son más bien lecturas de lo sincrónico y bastante tienen una incapacidad de hacer entrar la historia, o sea, la historicidad tanto de la vida humana como de la psique. Entonces, siempre trabajé con raza, o sea, para mí la raza es un tema también muy importante para América Latina. La gente evita hablar de raza, o sea, es un tema muy doloroso, cancelado, es un tabú. En el continente latinoamericano el tema raza y racismo es un tema tabú, porque implica en tocar una llaga muy profunda de todas nuestras sociedades, ¿no? Como digo muchas veces, nuestras sociedades latinoamericanas son sociedades de desertores, ¿no? O sea, donde muy pocos, muchos todavía, pero relativamente pocos, en comparación con las sociedades que compusimos, ¿no? No han desertado, o sea, se han mantenido como pueblos, se han mantenido sin desertar como partes de pueblos indígenas o afrodescendientes, ¿no? En los pueblos cimarrones, los palenques, pero en general la mayor parte somos desertores. Entonces tocar la raza, que es tocar los linajes no blancos de nuestra familia, de nuestro paisaje también, es muy duro en América Latina. Entonces, pero ahí tienen todo. Entonces, cuando encuentro en la perspectiva, había leído a Aníbal Quijano desde la universidad, desde mi grado, desde mi licenciatura de grado, y siempre toda mi vida guardé un texto de Quijano conmigo por la elegancia de la lengua, por la elegancia de su escritura, porque en general la sociología, la antropología, nos olvidamos totalmente de la belleza del ensayo, o sea, la influencia norteamericana y del texto anglosajón de escritura académica en las ciencias sociales nos ha hecho, entre otras cosas que ha hecho, ¿no? La colonialidad del saber, es que abdiquemos del ensayo, o sea, que abdiquemos de pensar que lo que estamos escribiendo es también literatura. Y cuando encuentro el texto de Quijano, hace muchos años, yo estaba en la universidad, en el grado, me fascino con su uso del español, con su elegancia y su estilo en la lengua, aunque está escribiendo sobre el campesinado. Y desde entonces, bueno, lo mantengo en una admiración así sin... Y cito algunos de sus textos en las Naciones y sus otros, hay citas de Quijano, en mis clases lo he enseñado, pero me doy cuenta hoy de que no lo entendía, o sea, no entendía en la plenitud de su perspectiva, no entendía la consistencia. Ahora porque estoy escribiendo bastante sobre él, con muchas convocatorias, ahora que se murió, la gente
se da cuenta de la importancia que tuvo. Es muy impresionante. Al día siguiente de su muerte, hace 3 meses, salieron detrás de las piedras un montón de personas enloquecidas por haciendo duelo por una persona que en realidad en vida no recogió todos los tributos que está recogiendo ahora. Es curioso. No quiero que me pase eso. Entonces, estaría tan feliz. Y entonces, yo hoy digo que su escritura no es, no uso la palabra, primero la usé, la palabra de la consistencia de su formulación teórica. Hoy le llamo la organicidad, porque la organicidad es viva, o sea, es algo que también tuvo una gran influencia en mí. O sea, cómo pensar orgánicamente es diferente de cómo pensar coherentemente, porque lo coherente está enyesado, consolidado, o sea, ya está hecho, está cerrado. Un sistema coherente es un sistema cerrado y estabilizado. Un sistema orgánico, como el cuerpo, es un sistema que es coherente pero que está abierto, está en movimiento, es vital. Y la escritura de Quijano tenía esas características de la vitalidad, o sea, de su fertilidad, como abría caminos para seguir pensando, que es muy distinto que un sistema coherente, que está cerrado y hecho. O sea, entonces abrir esa vitalidad, ese abrir caminos para seguir pensando, al medida que va diciendo, va abriendo preguntas y posibilidad de reinterpretaciones de lo que está diciendo, entonces le llamo de orgánico. Y nunca llamó a su teoría de una teoría, nunca dijo esta es mi teoría o esta es la teoría de la colonialidad del poder y la colonialidad del ser y la colonialidad del saber. Nunca lo llamó a estas 3 formulaciones de teoría, y sí de perspectivas, lo que muestra justamente esa organicidad, porque si yo decir perspectiva no es lo mismo que decir teoría, es llamar a ver el mundo desde un determinado lugar. O sea, siempre llamó la perspectiva de la colonialidad. O sea, miro el mundo desde esta crítica, desde esta plataforma crítica, y fundamentalmente, aunque la colonialidad para él estructura el planeta, estructura la subjetividad en el planeta entero, en la humanidad entera, pero solo puede ser pensada desde acá, desde donde estamos, desde eso que un día vino a llamarse América. Entonces entro y bueno, conozco a Quijano, fui su amiga durante su última década de vida, lo conocí en 2008, y desde entonces empezamos una gran comunicación alrededor de varios temas y de sus temas. Pero hay un momento en que él se muestra insatisfecho porque él dice que el patriarcado y la colonialidad estructuran la subjetividad. Pero lo del patriarcado, yo ya lo dije acá, eso no lo satisfacía la manera en que él había podido entenderlo. Se sentía, no sintió que él había sido capaz de formular lo del patriarcado, porque igual que la compañera mixteca, ¿dónde está? Él solo podía ver el patriarcado desde la violación colonial, o sea, la violación de la conquista. Y, por ejemplo, no podía ver algo que es fuertísimo para cualquier persona que visita el mundo indígena, el mundo negro, sobre todo los días de hoy, que es la violencia del hombre indígena contra su mujer indígena y la violencia del hombre negro contra su mujer negra. Entonces, ¿cómo se teoriza eso? ¿Por dónde se puede entender lo que era la violación de la conquista y la colonización? Se puede ver la violación de la mujer no blanca por el hombre blanco, ¿no? La sexualidad blanca, la sexualidad violadora, ¿no? Conquistual, como le llamo yo ahora. Eso se puede ver, pero lo otro no. Entonces, él había escrito un único texto, pero que hablaba más de la violación de la mujer indígena por el hombre blanco. Entonces, faltaba una cantidad de cosas, de elementos. Y al mismo tiempo, en un momento determinado, María Lugones escribe su texto, que es su texto más importante de todos, un excelente texto, llamado Género, Patriarcado y Colonialidad, donde usa muchísimos conceptos de Quijano y lo completa. Mucha gente dice que lo critica, fueron muy buenos amigos,
y María pertenece al grupo de los amigos de Quijano, de la colonialidad del poder. O sea, no es una crítica, lo completa agregándole lo que le falta, que es pensar cuál fue el efecto del cruce entre la conquista y la colonización y el género. Pero su resultado, porque sus materiales, los materiales que utiliza, los datos que utilizan vienen de una no sé si es antropóloga, ¿no? de una autora norteamericana que va a hablar de la variedad de casamientos posibles en el mundo indígena norteamericano, pero sobre todo la mayor parte de sus datos viene de una nigeriana que enseña en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, o sea, hizo su doctorado en Estados Unidos y trabajó en la Universidad de California en Santa Bárbara, que es una mujer yoruba llamada Oyeronke Oyebumi. Ya se lo mencioné aquí, ¿no? Que es una mujer, y que ella afirma en su tesis doctoral de que el mundo yoruba precolonial no conoce el patriarcado, no conoce el género, no existe género. Entonces su tesis se llama, y su libro se llama The Invention of Women, o sea, la invención de las mujeres. O sea, no hay algo como la mujer en el mundo precolonial. Entonces, ese es el texto base de datos y que usa María Lugones para decir que la colonización funda el patriarcado y inventa el género. Que a mí no es mi... Entonces, Quijano comenta conmigo que aunque usa ese texto en la mayor parte de sus categorías, pero él no puede, le resulta muy difícil creer en esa tesis, o sea, de la existencia de una asimetría patriarcal precolonial, la inexistencia. Y entonces él me pide que lo aborde yo ese tema, cómo abordaría yo el tema de la colonialidad y el patriarcado. La verdad es que me costó bastante. Y ahí empiezo esa teorización a pedido para una primera reunión que él hizo en Lima, ¿no? Donde fueron varios de sus próximos personas próximas de su formulación teórica, y yo presento la primera versión del texto Género y colonialidad en busca de un léxico de colonial, no me acuerdo del subtítulo, y ahí empiezo a trabajar sobre ese tema que veo en realidad cada vez más con más claridad. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Que voy a hablar de dos tipos de patriarcado, un patriarcado de bajo impacto y un patriarcado de alto impacto, o un patriarcado de baja intensidad y un patriarcado de alta intensidad. El patriarcado de bajo impacto y baja intensidad, bajo impacto, ¿qué quiere decir? No feminicida, así como el genocidio, ¿no? Es un invento moderno, o sea, dice Zygmunt Bauman, para los que lo leyeron, ¿no? Que no puede existir genocidio, puede existir masacres, pero no genocidio, porque el genocidio necesita de una racionalidad y una productividad, una máquina de producción moderna para producir muerte, porque el genocidio es una máquina, una fábrica de muerte, o sea, fríamente así. Entonces, si solamente puede ser moderno el genocidio. Y yo lo que pienso es que el feminicidio solo puede ser moderno. O sea, hay una racionalidad estable ahí por detrás. Y sobre todo las formas de la guerra, las nuevas formas de la guerra, en que voy a formular la idea del femigenocidio. O sea, que no es el femicidio que tiene razones íntimas, que es parte de la interacción íntima de conocidos, ¿no? No es el femigenocidio, no puede ser referido a la intimidad o a las relaciones interpersonales, no puede ser personalizable ni interpersonalizable. El femigenocidio, como el genocidio, es una máquina de muerte de las mujeres que se da que resulta del escenario bélico indefinido, que se vale del significante cuerpo de mujer herido como un significante de victoria, ¿no? Entonces ahí se da ese femigenocidio que le llamo, que es un tipo particular de femicidio que esto no está impulsado por las relaciones de la intimidad de ningún tipo, ni puede ser explicado por una psique individual, ni siquiera por el odio,
sino que es maquinal, o sea, es una manera de decir algo, tipo, sale de Ciudad Juárez en el sentido que es una manera mecánica ya, automática, de hablar del poder, o sea, de significar el poder. Entonces, bien, entonces me pide y ahí empiezo a pensar, y puedo pensarlo por esos más de 10 años, más de una década, que acompañé las acciones de la Fundación Nacional del Indio, que es la fundación que administra la vida indígena en Brasil, que se llama FUNAI. En 2003, en 2002, por intervención también de una colega que era la representante en Brasil de la cooperación alemana para los pueblos indígenas, dos mujeres indígenas del sur de Brasil, una mujer Cainganque y una mujer terena, Miriam Terena y Rosana Cainganque, que ya falleció, piden al presidente de la FUNAI, de la Fundación Nacional del Indio, que por favor les dé una herramienta conceptual, o sea, un vocabulario para hablar de los derechos humanos de las mujeres indígenas y para solicitar políticas públicas, o sea, una agenda de políticas públicas destinada por el gobierno brasilero, que iba a empezar ahí Lula a ser presidente, iba a subir a la presidencia Lula en enero de 2003, quieren una herramienta conceptual, un vocabulario de género, de derechos humanos de las mujeres, de derechos humanos de las mujeres indígenas, de derechos humanos de los pueblos indígenas, para construir una propuesta, un pedido de políticas públicas y acciones afirmativas para las mujeres indígenas. Entonces se cruzan, digamos, eso que yo ya sabía, de lo que ya había participado, que me dio una cantidad de elementos muy grandes, porque ahí la FUNAI y la cooperación alemana me convocan para dar un taller en 2002 para mujeres indígenas, 41 mujeres indígenas de todas las regiones de Brasil, o sea, son 270 pueblos, ¿no? Una cantidad de lenguas impresionantes, que iban a juntarse en Brasilia, y vivimos en una condición de encierro, casi de conventual, en un lugar reservado. Estuvimos día y noche, una semana entera, trabajando de una forma interactiva. Sí, todo el mundo un poco oscura, porque yo nunca había hecho nada parecido, o sea, nunca había hecho algo así, o sea, cómo ofrecer vocabulario, ¿no? De ahí surge esa idea mía de que lo que hace un intelectual es ofrecer vocabulario, porque ya querían saber cómo formular sus solicitaciones, ¿no? Entonces había un vocabulario con la fuente del derecho, pero había un vocabulario de la fuente de género, o sea, cómo son las relaciones de género en otras sociedades, o sea, todo lo que un antropólogo ha aprendido, ¿no?, de diferentes sociedades, de la organización familiar, parentesco, conyugalidad. Y se sabe poco, porque la antropología ha entrado poquísimo en la sexualidad, por ejemplo. O sea, la antropología ha sido muy puritana, trajo poquísima información sobre... y la información que traje, que es excelente, que lo iba a mencionar en mi... Hay un texto extraordinario de la antropología que se llama The Guardians of the Flute. No sé si lo conocen, que es sobre... una sociedad, hay más de una sociedad en Nueva Guinea donde la iniciación masculina se da mediante el insumo, la insumisión, no, yo no, que no le quería para llamar de consumición porque ya se mezcla con el campo del consumo, pero digamos, la ingesta. O sea, un niño es llevado a la casa de los hombres y comienza su proceso de iniciación masculina, que dura mucho tiempo, dura casi una década, y ahí pasa a ingerir semen, o sea, a practicar felacio de los más viejos, de los seniors, digamos, de la casa de los hombres, y va creciendo en su masculinidad a medida que él va ingiriendo más y más y más litros de semen, o sea, va practicando felacio en los más... la cara que pone. ¡Qué cara de asco! Entonces, en ese proceso, él se va a volver hombre mediante ese semen que ha ingerido,
va a mamar. De alguna manera el hombre sustituye a la madre como seno materno, ¿no? Se puede interpretar de muchas formas, o sea, la amamantación del seno materno sustituida por la amamantación del pene de los más viejos, y al mismo tiempo él va generando una repulsa con relación al cuerpo femenino. Si lo piensan un poco, no es tan incomprensible, porque esa misma repulsa del cuerpo femenino está en la masculinidad entre nosotros, en la masculinidad occidental. Entonces cuando la transformación en sujeto adulto es la transformación en un sujeto hombre que ya inmediatamente se casa. Después de hacer felacio con otros hombres durante toda una vida, él pasa directo al casamiento. Entonces en ese casamiento él va a copular con la mujer con la que va a procrear, porque la procreación es indispensable, si no el pueblo desaparece. Va a procrear no en el espacio domesticado de la aldea, sino en el espacio de la floresta, en el espacio de la mata alrededor, y masticando semillas amargas para no contaminarse de la feminidad del cuerpo femenino. Parece, ¿no?, con algo que uno conoce. No es totalmente extraño, y al mismo tiempo no lo es, porque lo que él más teme es feminizarse. Entonces, la ingestión del seno masculino le ha generado vínculos intensos con los otros hombres que impiden su feminización, lo blindan de la feminización, y él cuando va a procrear, él lo va a hacer en una situación de desagrado extremo, masticando una semilla amarga y escupiendo todo el tiempo de lo de la semilla amarga, para que los fluidos del cuerpo femenino no entren en su cuerpo. Extraordinario. Bueno, entonces cosas como estas son grandes perlas de la antropología. Yo creo que uno de los grandes pecados de la antropología es no haber sabido atravesar todo lo que conoció del mundo a la vida contemporánea, a nosotros, que tanto lo necesitaríamos, ¿no? Bueno, entonces, todo esto. Entonces, la colonialidad. Entonces, ¿cómo es esta sexualidad? Hay dimensiones de la sexualidad que son en realidad, a pesar de sus enormes diferencias, como lo que le acabo de relatar, son por debajo hay una subyacente universalidad de lo sexual. Es raro, o sea, eso del peligro de la contaminación por lo femenino es la vagina dentata, o sea, la mujer acecha con su feminidad, ¿no?, al hombre. Entonces, eso es un universal también. Entonces, ¿cómo historizar eso? ¿Dónde está la historia del género, no? ¿Cómo? Podemos hablar del personaje, los historiadores, las historiadoras, claro, lo han hecho, ¿no? Mujeres extraordinarias en todas las épocas históricas, que han sido artistas, que han sido reinas, que han sido escritoras, autoras, grandes personajes, pero todavía entramadas en un orden del discurso, que nunca dejó de ser patriarcal, a pesar de esas presencias, a pesar de esa historia de las mujeres que corrió ahí por el lado, pero que nunca entró a la historia oficial, como diríamos, ¿no? Y que no consigue entrar, a pesar de todos los esfuerzos, ¿no? Al lugar del sujeto universal, ¿no? El lugar del sujeto universal. ¿Por qué entonces? ¿Por qué el crimen contra la mujer, la violación que estábamos hablando de la mujer en La mujer originaria de Carol Bateman, no entra al discurso oficial sobre los crímenes? Todos los ataques al cuerpo de la mujer no entran al discurso oficial sobre los crímenes. En fin, hay algo que mantiene a la mujer, ahí sí lo que decía la compañera, fuera no es del ojo público, sino de la historia universal, la historia del sujeto universal, ¿no? ¿Por dónde pasa esa historia? Bueno, entonces ahí empiezo a pensar, a partir de la perspectiva que me había dado ese trabajo que inicié en 2002 con el primer taller. ¿Qué pasa? ¿Algo? Con el taller con las mujeres indígenas,
proporcionándoles ese vocabulario. Eso está publicado, está en internet, se llama Acciones Afirmativas, y claro, es un momento muy inicial. Por ejemplo, veo dos cosas, ¿no? Veo lo siguiente: cada vez que ellas piden una reivindicación para ellas como mujeres de pueblos, primero la piden como una reivindicación para el pueblo, y adentro de esa reivindicación para el pueblo una garantía para el usufructo de esa reivindicación por parte de las mujeres. Nunca va al revés, no es nunca un pensar exclusivamente en la mujer, sino con la mujer como parte de un pueblo. Eso para mí fue una gran lección. No es como una mujer de Nueva York que va, mueran todos los hombres y que nosotras vamos al frente. Es totalmente diferente. No pueden morir los hombres, porque los hombres son socios. Porque no hay productividad, la economía es familiar, la economía es una economía doméstica. Entonces no puedo matar a mi socio, que reproduce y produce junto a mí. Eso fue muy importante para mí, para el peritaje de Guatemala, porque lo empiezo a entender allá atrás cuando las escucho. O sea, no puedo destruir a mi hombre, uno es un socio en la reproducción de un pueblo, y mi primer interés es que el pueblo al que pertenezco no deje de existir. Y está en grave problema, está en grave riesgo, ¿no? de dejar de existir. Entonces mi antagonismo con relación a ese hombre socio que mancomunadamente trabaja conmigo en una economía familiar y comunitaria, puedo garantizar para mí ciertas formas de bienestar, protección y recursos, pero no puedo pensar en él como un enemigo. O sea, no puede eso lesarlo, perjudicarlo al punto tal de causarle de fragilizarlo más de lo que él ya está fragilizado por el mundo de blanco. Eso fue un aprendizaje muy importante. El segundo aprendizaje, porque ahí entra otra cuestión que lentamente la voy aprendiendo, que es que no están los derechos humanos, pero de esa forma dicho. Tengo una alumna que construyó una tesis muy interesante filosófica sobre la noción de dignidad. Y el error, lo mucho que he discutido con ella al final de la tesis, cuando ella la defendió, es que pensamos en la dignidad como una dignidad individual, o sea, de los individuos, de los sujetos. Pero no existe posibilidad de dignidad si uno vive dentro de un pueblo indigno. O sea, solo se puede obtener dignidad dentro del proyecto de la dignificación del pueblo al que pertenezco. Y eso vale para todos nosotros latinoamericanos, del país que seamos, vale. O sea, no puedo ser digna en una nación indigna. Entonces, el mundo indígena eso lo sabe muy bien. O sea, entonces, el primer derecho de una persona es tener un pueblo. Eso es los que no desertaron en nuestro continente lo han sabido entender desde siempre y lo han defendido desde siempre. Es un derecho primero yo tener un pueblo al que pertenezco y dentro de ese pueblo obtener mi dignidad. Entonces hay tensiones hay tensiones entre el grupo de mujeres y grupo de hombres en los pueblos indígenas, en las aldeas, claro que la hay, pero no hay esto que estaba toda esta crítica al faccionalismo, a un feminismo bélico, faccional y territorial dentro del feminismo. A mí esa crítica me viene de la escucha a lo largo de muchos años, como dije, desde 2002, de la manera en que los pueblos indígenas piensan la cuestión de género, que no es igual a como el occidente, nosotros no somos, ya nos caímos fuera del occidente acá, de este lado de acá, ¿no? Nosotros, el blanco, el europeo, nosotros no somos europeos, ¿no? Pero estamos colonizados, ¿no? Por el efecto de la colonialidad del poder y del saber que estructura nuestras subjetividades, pasamos a aprender. Hay una colonialidad al interior de los movimientos sociales. Existe una colonialidad al interior del movimiento de mujeres, existe una colonialidad al interior del movimiento negro, existe una colonialidad pero evidente al interior del movimiento LGBTT, o sea, porque es hegemónica. Pero en el mundo indígena vemos un pensamiento sobre el problema de la mujer muy diferente, ¿no?, al pensamiento nuestro, colonizado, occidentalizado, blanqueado. O sea, que pensamos el mundo desde un lugar que no ocupamos en realidad, que no ocupamos.
Entonces, lo otro que aprendí en esa primera reunión es que antes de ellos, por ejemplo, ellos querían proponer pensar un tema, ¿no? El tema más difícil era el de los caciques patriarcales, lo que hoy llamo el fundamentalismo caciquista, porque también existe un fundamentalismo dentro de los pueblos, ejercido por los hombres, ¿no? O sea, hombres que le dicen, no, nosotros siempre fuimos así, no, nuestro mundo es así, la mujer tiene que estar en ese lugar, siempre fuimos así, ese siempre fuimos así es fundamentalista. Algo que dice siempre fuimos así, ese costumbrismo siempre es fundamentalista. O sea, el culturalismo es fundamentalista. Culturalismo y fundamentalismo son sinónimos. Ahí vamos por un camino muy complejo de hablar, ¿no? Porque muchos elementos entran ahí, ¿no? Entonces los caciques fundamentalistas dicen, siempre las mujeres fueron subordinadas. Las mujeres de Chiapas han hablado muy bien y hay autoras mexicanas que han trabajado en Chiapas que lo han pasado al papel. Yo las cito al construir ese texto de género y colonialidad. No me acuerdo en este momento el nombre exactamente, pero está citado en mi texto. Son dos textos en los que voy a hablar de género y colonialidad. Uno se llama Género y colonialidad y el otro se llama El sexo y la norma. Y después hay síntesis de ese pensamiento en el libro La contrapedagogía de la crueldad y en la introducción del libro la crítica de la colonialidad en 8 ensayos. Pero básicamente siempre es esto. El otro tema era que cuando ellas querían exponer un problema de sufrimiento al interior de su comunidad, primero lo hablaban entre ellas, o sea, cerraban y después sacaban lo que iban a realmente hablar a mí y al mundo blanco, digamos, ¿no? Del cual yo formo parte, para buscar soluciones, pero nunca había un habla directa al mundo blanco de cuál era el problema. Siempre primero una decisión entre ellas en lo que iba a ser contado y lo que no iba a ser contado. O sea, ahí también me pareció extraordinario como estrategia, ¿no? Porque lo primero era la protección de su propio pueblo, ¿no? De su propia pertenencia a un pueblo del cual no estaban dispuestas a abdicar, ¿no? O sacrificar. Entonces, a partir de esa experiencia, está escrito, bueno, está en internet. Cuando me encuentro con las perspectivas de la colonialidad de poder y del saber, mi incumbencia fue cómo las cruzo, o sea, cómo cruzo esto y lo otro. Entonces, esto que ya conocía del mundo indígena, porque a partir de ese taller inicial, ¿no? Entonces la FUNAI empieza a realizar talleres con mujeres de pueblos indígenas de todas las regiones del Brasil, y de los cuales voy a participar, voy yendo y voy acompañando y ayudando a hacer ese diálogo entre el gobierno brasileño, entre el gobierno PT, a la coordinadora del sector de la oficina de género de la FUNAI y en las diferentes reuniones y la gente de la región en la que estábamos vigilando. Ahí fui viendo varias cosas, que creo que algunas les conté: el aumento de la violencia a lo largo de esos 10 años, la violencia de género doméstica por parte de hombres indígenas a sus mujeres a lo largo de esos 10 años fue aumentando, los relatos fueron cada vez más tremendos. Y ahí una de las cosas que aparecen es en esa situación transicional, que ya creo que lo hablé también, o sea, en esa transición del mundo aldea, afectado ahora por la expansión de lo que llamo el frente estatal, empresarial, mediático y cristiano, que va avanzando en conjunto en el mundo aldea y va rompiendo el tejido comunitario y va introduciendo dentro de las empresas, las mineradoras, el ejército llega, el derecho, las leyes, el consumo, la escuela con el asalariamiento de profesores, o sea, maestros que en realidad son asalariados, y una cosa aberrante que se constata en muchos relatos de que esos asalariados dentro de la aldea pasan a ser los más acosadores y los más asediadores de las niñas, de las muchachas, o sea, toda una intrusión, ¿no? Intervención en el mundo comunal, comunitario, por un mundo que trae cosas buenas y trae cosas malas, pero lo esencial es que rompe un orden comunal
con sus lógicas, con sus formas de protección, con sus formas de derecho propio, con sus formas de jurisdicción. Y eso, como estamos hablando del mundo amazónico, o sea, el Mato Grosso, la expansión de la soya, vamos viendo, es muy visible, sucede en un tiempo relativamente, sucede abajo de la vista de quien lo está observando, ¿no? Son regiones muy remotas que de repente se integran, pasan a ser integradas a la sociedad nacional. Entonces ahí se ve esas rupturas, se ve de una manera muy gráfica, muy evidente, ¿no? ese proceso. Y nociones también de ahí, por ejemplo, que pude ver cómo en el ojo indígena el acceso carnal no es igual a damnificación, que esa noción de acceso carnal como daño moral y asesinato moral es parte de lo que va llevando ese frente de expansión estatal, empresarial, mediático y cristiano. Bueno, entonces mi formulación es así: en el mundo comunal existen dos categorías de personas y otras también, animales, o sea, también la relación naturaleza-cultura, todo eso muy modificado por la antropología más recientemente, pero digamos, cuando hablamos de género existe el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres. El mundo de los hombres es los dos son ontológicamente plenos, son mundos completos. El mundo de los hombres es el mundo de la interlocución política, o sea, la interlocución con el lado de afuera, la interlocución entre hombres de la misma aldea, la interlocución con los hombres de la aldea de al lado, la interlocución con los hombres del otro pueblo. Interlocución significa negociación y también guerra. Y la interlocución con el frente colonial y más tarde con el frente estatal como colonial, o sea, permanentemente colonial, o sea, que llega y coloniza. El mundo de las mujeres es el mundo de un espacio también ampliamente concurrido, o sea, que no es ni privado ni íntimo, porque cuando decimos doméstico pensar que lo doméstico es privado e íntimo es algo universal, y no lo es. O sea, ese espacio es un espacio doméstico atravesado por muchísimas presencias, donde también se delibera, donde también se llega a conclusiones y a elecciones con relación a qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, o sea, y esa interlocución se atraviesa a los hombres que lo van a llevar a la interlocución con el lado de afuera. O sea, ambos dos mundos son dotados, como lo digo, de politicidad. Hay una politicidad femenina, con tensiones, con conflictos, pero es un mundo completo. O sea, el mundo de las mujeres tiene completud. O sea, y tiene su propia gestión del mundo doméstico, rituales, labores, tareas, faenas, juegos, que son solamente de las mujeres y otros que son solamente de los hombres. Que podemos decir que no necesariamente se trata de cuerpos de hombres y de mujeres, ¿no? Sino que puede haber un cuerpo de hombre que actúe y tenga su lugar de vida en el mundo de las mujeres, ¿no? No es necesariamente un cuerpo, sino una forma de ser y un lugar en la división sexual del trabajo. Entonces hay dos historias: la historia del espacio doméstico, del espacio político de las mujeres, del espacio de la gestión doméstica, del espacio de la deliberación doméstica y el espacio de la deliberación pública. Pero lo que hay que entender es que ese espacio público no es una esfera pública, no es la esfera pública, no es la esfera que va a englobar y va a recoger los intereses de la totalidad de los componentes de esa sociedad, sino que son dos, y dos es una de las modalidades de lo plural. Entre dos se puede también conmutar, entre dos se puede transitar. O sea, lo dual, ahí formula la idea de que lo dual, que es lo precolonial, y lo dual es una de las formas de lo mucho, de lo diverso, no es lo binario, que es la estructura del mundo moderno, colonial moderno. O sea, binarismo y dualidad no son iguales. Cuando la gente dice, no, en nuestro mundo impera la dualidad, no está diciendo que impera el binarismo.
¿Entienden? Entonces la gran transformación colonial es la de transformación la captura de una dualidad en un mundo binario. Y un mundo binario es el mundo del uno, no del mundo del dos. Solo cuando entendemos la dualidad podemos ver hasta qué punto, ¿no? El mundo binario es el mundo monopólico del uno, el sujeto universal y sus otros, sus anomalías. Al ser sus otros se transforman en sus anomalías, o sea, lo deficitario, ¿no? La deficiencia del uno, la mujer como la deficiencia del hombre. Y eso no es así. En el mundo precolonial hay una jerarquía, sobre todo es una jerarquía de prestigio que continúa hasta hoy. Sí, hay una jerarquía. La casa, aunque lo que se come, como han demostrado las primeras antropólogas que pasan a percibir que la antropología siempre fue una antropología del hombre, de los hombres, de la vida de los hombres, las primeras antropólogas descubren, y es impresionante al hacer las medidas de qué comen las personas, de que en realidad la base alimentar de toda sociedad primitiva, entre comillas, es resultado del trabajo de las mujeres, no es la casa es de lo más esporádica, ¿no? Y ritualizada, y todo un evento, ¿no? La excursión de casa del grupo de los hombres. La comida cotidiana es más las raíces, los frutos, ¿no? La mandioca, la yuca, o sea, es la mujer es que aporta. La visión de una antropología absolutamente androcéntrica no lo había podido ver, ¿no? Y siempre la entrevista fue con hombres, o sea, la información vino de los hombres. Entonces, ese mundo de los hombres es un mundo parcial, uno entre dos, ¿no? Y el discurso es jerárquico, pero una jerarquía, como dice en un texto, uno de los libros, una de las antologías que a mí me ha parecido más interesantes en la historia de la construcción de una antropología de las mujeres, es una de las editoras de esa antología, es Sherry Ortner, pero es posterior al texto clásico de Sherry Ortner, y se llama Sexual Meanings. Y ella dice, más que hablar de una jerarquía, en esa antología se dice, más que hablar de una jerarquía de poder, cuando hablamos de hombres y mujeres en el mundo tribal, estamos hablando de una jerarquía de prestigio, ¿no? Las tareas masculinas, la casa, en fin, todo lo que el hombre hace, los rituales, tienen más jerarquía en el prestigio que las de las mujeres. El mundo moderno va a ocultar la jerarquía, pero no la va a hacer desaparecer, ¿no? El mundo, la jerarquía de estatus no desaparece jamás, como hemos estado hablando todo el tiempo, pero la oculta en un discurso igualitario. Lo que hace el mundo, la binarización de la dualidad, lo que hace es ocultar la jerarquía, ponerla abajo de la alfombra, ¿no? Pero no la hace desaparecer. Es peor todavía, porque no la podemos enfrentar. Porque al no hablar, al no estar hablada en el discurso como norma, tampoco es posible enfrentarla. Entonces ese mundo dual, múltiplo, de transiciones posibles, de casamientos, de lo que llamaríamos en nuestro lenguaje, un lenguaje mucho más rudimentario que el lenguaje de muchas de las sociedades que estudiamos, en ese lenguaje occidental moderno, podríamos llamar de casamientos entre hombres en varias sociedades indígenas, casamientos entre mujeres, o sea, ese gran descubrimiento del feminismo occidental, en realidad, a veces descubrimos la pólvora, ¿no? Como conté el primer día cuando hablaba del grupo que estudié, de la comunidad del Chambó de Recife, ¿no? Tenía tantas cosas ya trabajadas y conceptualizadas, ¿no? En mito o en diferentes tipos de conceptos sobre el género, los diferentes estratos, lo que les expliqué en la primera clase, y eso el Occidente llega por medio del intento de proteger a la mujer y darle iguales derechos, ¿no? Sin conseguirlo realmente en momento alguno hasta el presente, o sea, por lo menos yo creo eso.
quizás en Europa, ¿no? Las mujeres gozan existe realmente los derechos de una manera en que no existen de una manera plena en nuestras sociedades, posiblemente por esa relación Estado-sociedad que es característica de la fundación de nuestros estados, de lo que les hablé en una clase anterior, ¿te acuerdan? Entonces no voy a volver a eso ahora. Entonces, ahí aparece esa dualidad. Hay dos tránsitos: el tránsito de la historia de los hombres que caminan en su historia de masculinidad y de trabajo, tareas en el espacio público, que se transforman a partir de en la entrada colonial y la entrada y la emergencia de los preceptos y valores de la modernidad y del Estado moderno. Ese camino de la especialización en la política en un espacio público de la aldea va a transformarse en la esfera pública y el Estado. O sea, el Estado para mí es el último momento de la historia de la masculinidad, de la historia de la gestión masculina, y es un Estado englobante, o sea, que engloba los intereses de toda la sociedad. El anterior no, existían claramente los estilos, y en muchos lugares es así, y hay jirones de esto, hay fragmentos de esto en varios lugares, y yo creo también inclusive en el mundo metropolitano, en las grandes ciudades, en el mundo urbano de América Latina, todavía hay jirones de esta diferencia, o sea, de una cocina dotada de politicidad, ¿no? De un mundo de mujeres dotado de politicidad, donde las mujeres pueden ver cuáles son sus intereses como mujeres, de una manera muy diferente a las mujeres del mundo blanco, del mundo occidental, blanco, imperial, colonial, y donde entonces los hombres caminan en la dirección de la transformación de el protocolo, por ejemplo, otra forma en que lo digo. El hombre de la aldea tiene en esa acción política de deliberación, de las arengas y el debate entre hombres sobre decisiones a ser tomadas, es muy ceremonializado, o sea, es muy protocolar. Ese protocolo y esa ceremonialización del debate sobre la política del pueblo, que es una tarea masculina, se transforma en la burocracia, o sea, en el pasaje de la política comunitaria al Estado, o del mundo de los hombres en la comunidad al Estado moderno. Ese protocolo se transforma en burocracia, y ahí sí, efectivamente, emerge ese poder masculino hipertrofiado, ¿no? Que es característico de la modernidad. Cuando una compañera aquí hablaba de que realmente en el espacio público las mujeres tenemos todas las desventajas, tiene que ver con la historia de ese espacio público en la vida moderna. Esa historia del espacio público en la vida moderna en nuestro contexto y en el contexto de nuestros pueblos originarios, es la deformación de lo que era el espacio de uno entre dos, de una dualidad, en el espacio del uno como el sujeto universal, el sujeto de la política, el sujeto de todo lo que se pretende como político, el sujeto dueño, sí, señor de una arena, de un espacio donde todo lo que pretende ser un enunciado político tiene que ser pronunciado ahí, en el espacio de los hombres, en un espacio que está diseñado a imagen y semejanza de el hombre, o sea, en esa historia de la masculinidad, ¿no? Entonces, ese es el efecto de la colonialidad en un patriarcado de baja intensidad y bajo impacto, en un patriarcado originario que era patriarcal porque era jerárquico, pero no era monopólico, o sea, no había englobado los intereses de toda la comunidad, porque los intereses del otro lado, del otro en esa dualidad, los intereses de las mujeres
nunca en ese mundo dual no fueron entregados a la representación de los hombres. El hombre pasa a representar el interés de todos solamente cuando lo dual pasa a ser binario. ¿Se entiende? Está escrito. Estoy contando una cosa que escribí, una estructura que escribí con más lujo de detalle, con quizás mayor precisión, pero a veces cuando uno habla es más fácil entenderlo, ¿no? Entonces, el mundo binario es el problema, porque es el mundo del uno y sus otros, donde hay un sujeto universal y sus parcialidades, las minorías, o sea, los intereses particulares. Es por eso que cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, tenemos unas plateas llenas de mujeres. Es un error tremendo, porque la violencia contra las mujeres es el semillero de todas las violencias, es el vivero, es la incubadora de todas las violencias, es interés de todos. Pero al tener en nuestra mente, en nuestra cognición, esa estructura de un sujeto universal y las minorías y las parcialidades y los temas de interés particular, ahí perdimos ya. No es posible ganar por ese camino. Entonces, la incidencia de la conquista y la colonización en el género es esta, la disrupción de la vida comunal, del mundo dual, de un mundo donde la pluralidad es posible, donde no hay hegemonía, donde no hay una arena única del enunciado político, y también hay una transformación muy severa de la sexualidad, ¿no? Donde aparece la idea de la vida cosa, ¿no? Y del ojo a la cosa, del ojo al cuerpo, como el ojo. En el mundo indígena el cuerpo no es cosa, ¿no? Es cara también, ¿no? No hay una escisión cartesiana entre la cabeza y el cuerpo, no hay el cuerpo como res extensa continuación de la naturaleza y una cabeza racional que lo piensa. No hay cartesianismo, no hay metafísica. Entonces, lo que cambia es mucho, lo que se pierde es mucho. Y en el término de la sexualidad y la relación entre los géneros es también mucho. Yo creo que me expliqué correcto. ¿No quieren hacerme ninguna pregunta?